Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. En este espacio nos adentramos en las vidas de figuras públicas, explorando no solo sus éxitos resonantes, sino también aquellos momentos más íntimos y a veces dolorosos que definen su camino. Hoy nos sumergiremos en la historia de una mujer cuyo talento ha iluminado pantallas y escenarios alrededor del mundo, una figura que encarna la belleza y el carisma, Demet Özdemir. Pero detrás de esa sonrisa deslumbrante, detrás de la perfección que se exige en las alfombras rojas, se esconde una narrativa de resiliencia, de batallas silenciosas y de una introspección profunda que la confrontó con sus propios fantasmas. Prepárense porque hoy les revelaremos un relato conmovedor, una confesión desgarradora que nos permitirá conocer un lado de Demet que quizá desconocíamos. Hoy hablaremos de un periodo en su vida en el que, en sus propias palabras, la idea de seguir viviendo se desvaneció. Antes de sumergirnos en esta revelación tan personal, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal. Si valoran este tipo de contenido, si les interesa descubrir las historias que se tejen detrás de las cámaras, no duden en presionar el botón de suscripción y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Su apoyo es invaluable para nosotros y significa el mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado la cima del éxito gracias a su participación en series de televisión y películas que han trascendido fronteras culturales. Desde sus inicios como bailarina talentosa hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas y queridas de Turquía, su trayectoria ha sido una montaña rusa de emociones, desafíos constantes y, por supuesto, una dedicación incansable al trabajo. La hemos visto brillar en una amplia gama de papeles, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso, demostrando una versatilidad actoral que la ha convertido en una de las favoritas del público. Su capacidad para conectar con la audiencia, para transmitir emociones genuinas a través de la pantalla, es innegable. Pero, ¿qué sucede cuando las luces del escenario se apagan? ¿Qué ocurre cuando el telón cae y la actriz se enfrenta a su propia realidad? En una entrevista excepcionalmente reveladora, Demet se sinceró sobre un periodo oscuro en su vida, un momento en el que la presión implacable, las expectativas asfixiantes y quizás la soledad abrumadora, la llevaron al borde del precipicio. Aunque no profundizó en los detalles específicos que la condujeron a ese estado, sí habló con franqueza sobre una sensación de profunda desesperanza, de una carga emocional tan pesada que sentía que la estaba ahogando, que ya no podía soportar. Intentemos imaginar, aunque sea por un momento, la vida de una estrella de su magnitud. Constantemente expuesta al escrutinio público, sometida al juicio despiadado de las redes sociales, obligada a mantener una imagen impecable en todo momento. Es una presión inimaginable para la mayoría de nosotros, una carga que pocos pueden comprender verdaderamente. Cada paso que da, cada palabra que pronuncia, es analizada, criticada y a menudo distorsionada. Y esa presión constante, combinada con sus propias inseguridades y miedos, la condujeron a un lugar muy oscuro, un espacio donde la luz parecía haberse extinguido por completo. En sus propias palabras, sintió que ya no quería vivir. Esas palabras, tan directas, tan crudas, nos ofrecen una vislumbre de la profundidad de su sufrimiento. No estamos hablando de un simple día malo, de un momento de tristeza pasajera o de un bajón emocional temporal. Estamos hablando de una crisis existencial profunda, de una lucha interna que la consumía por completo, que amenazaba con destruirla desde adentro. Es crucial recalcar que abordar estos temas requiere una gran sensibilidad y respeto. Nuestro objetivo aquí no es juzgar a Demet, sino tratar de comprender su experiencia, aprender de ella y, sobre todo, crear conciencia sobre la importancia de la salud mental. La salud mental es un tema crucial que a menudo se estigmatiza, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la imagen es, con frecuencia, lo más importante. Que una figura pública como Demet se atreva a hablar abiertamente sobre sus propias luchas es un acto de valentía admirable, un acto que puede inspirar a otros a buscar ayuda, a romper el silencio y a reconocer que no están solos en su sufrimiento. Durante la entrevista, Demet también compartió detalles sobre cómo logró salir de ese agujero negro, cómo logró encontrar la fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Enfatizó la importancia fundamental de contar con una red de apoyo sólida, de amigos y familiares que la amaron y la apoyaron incondicionalmente, incluso cuando ella misma no podía amarse a sí misma. Habló de la terapia, una herramienta invaluable que le permitió procesar sus emociones complejas, identificar sus patrones de pensamiento negativos y desarrollar estrategias efectivas para afrontar los desafíos que se presentaban en su camino. No fue un proceso fácil, por supuesto.
El camino hacia la recuperación rara vez es lineal. Hubo días buenos y días malos, recaídas inesperadas y momentos de duda abrumadora. Pero con el apoyo adecuado, con la guía de profesionales de la salud mental y con su propia determinación inquebrantable, Demet logró recuperar el control de su vida, encontrar una nueva razón para vivir. Una razón que iba mucho más allá del éxito profesional y el reconocimiento público. Una razón que se encontraba en la conexión genuina con sus seres queridos, en el disfrute de las pequeñas cosas de la vida, en la búsqueda constante de su propia felicidad y bienestar. Su historia es un poderoso testimonio de la resiliencia humana, de la asombrosa capacidad que todos poseemos para superar las adversidades más difíciles y para renacer de las cenizas, incluso cuando creemos que ya no queda esperanza. Es un recordatorio contundente de que la salud mental es tan importante como la salud física, y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía y autoconciencia. Reconocer que necesitamos apoyo es el primer paso para iniciar el proceso de curación. Además de la terapia y el apoyo incondicional de sus seres queridos, Demet también encontró consuelo y motivación en su trabajo. Actuar para ella se convirtió en una forma de terapia, una vía para canalizar sus emociones más profundas, para explorar diferentes facetas de su personalidad y para conectar con el público a un nivel más profundo y significativo. Cada personaje que interpreta es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea, para crecer como persona y como artista. También se involucró activamente en causas benéficas, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la salud mental, los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Sentir que podía marcar una diferencia positiva en el mundo le dio un nuevo propósito, una nueva perspectiva y la ayudó a encontrar un sentido a su sufrimiento, a transformar su dolor en algo útil y significativo. La historia de Demet Özdemir es una historia de esperanza, de superación personal y de amor propio. Es una historia que nos recuerda que todos, en algún momento de nuestras vidas, enfrentaremos nuestras propias batallas, y que no estamos solos en esta lucha. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que hay ayuda disponible, que no tienes que enfrentarlo solo, en silencio. Busca el apoyo de tus amigos, de tu familia, de un terapeuta o de cualquier persona en la que confíes. Hablar de tus problemas, expresar tus sentimientos, es el primer paso fundamental para encontrar una solución, para iniciar el camino hacia la recuperación. Y hablando de encontrar soluciones, Demet ha sido muy abierta sobre la importancia de cuidarse a sí misma, de priorizar su bienestar emocional y físico. Ha aprendido a establecer límites claros, a decir no cuando es necesario y a proteger su energía de influencias negativas. Practica la meditación, el yoga y otras actividades que la ayudan a relajarse, a reducir el estrés y a conectarse con su interior, con su esencia. También se asegura de dedicar tiempo a las cosas que le gustan, a las actividades que le dan alegría, como pasar tiempo con sus amigos, leer libros, viajar y disfrutar de la naturaleza. Su historia también nos enseña la importancia crucial de ser compasivos con los demás, especialmente con aquellos que están luchando en silencio, con aquellos que ocultan su dolor detrás de una sonrisa. Nunca sabemos realmente lo que alguien está pasando, las batallas internas que está librando, así que es fundamental ser amables, comprensivos y ofrecer nuestro apoyo incondicional. Un simple gesto de bondad, una palabra de aliento, un acto de empatía, pueden marcar la diferencia en la vida de alguien, pueden ser la luz que necesitan para seguir adelante. Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa y una cara bonita. Es una mujer fuerte, valiente y resiliente que ha superado obstáculos increíbles y ha emergido más fuerte y sabia que nunca. Su historia es una inspiración para todos nosotros, y nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza, siempre existe la posibilidad de renacer y de encontrar la felicidad. En resumen, hoy hemos explorado la impactante confesión de Demet Özdemir sobre un momento particularmente desafiante en su vida, un periodo en el que la idea de seguir viviendo se desvaneció. Vimos cómo la presión implacable del mundo del espectáculo, las expectativas asfixiantes y las luchas internas la llevaron al borde del precipicio. Analizamos cómo el apoyo incondicional de sus seres queridos, la terapia profesional y su propio trabajo apasionado la ayudaron a superar ese difícil periodo. Destacamos la importancia fundamental de la salud mental, la resiliencia humana y el amor propio. Y finalmente reflexionamos sobre cómo la historia de Demet puede inspirarnos a todos a ser más compasivos, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante, valioso y sobre todo, inspirador. Recuerden que todos tenemos nuestras propias historias, y que compartir nuestras experiencias, nuestras luchas y nuestros triunfos, puede ayudarnos a conectar con los demás, a sentirnos menos solos y a crear un mundo más comprensivo y empático. Ahora, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Se identifican con su historia de alguna manera? ¿Qué consejos le darían a alguien que está pasando por un momento difícil? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la historia de Demet, y a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.